Imagine querer ser algo que no es, creer que la hierba de su vecino siempre es más verde. Siga el viaje de Vino, el burro que quería ser caballo, en una historia llena de descubrimientos, lecciones y giros inesperados. Al final, nos espera una profunda reflexión que demuestra que la verdadera libertad reside en aceptar lo que somos. No se pierda este cuento transformador, con un final que le hará pensar. Era una mañana soleada, una suave brisa agitaba las hojas de los árboles y el sonido de los cascos resonaba en la granja. El burro, llamado Vino, estaba en el mismo lugar de siempre, cerca del establo, observando a los caballos en la distancia. Había algo hipnotizador en la forma en que galopaban por los campos. El viento soplaba a través de sus largas y lustrosas crines, sus movimientos eran elegantes y firmes, como si el propio suelo se inclinara para darles la bienvenida. Vino no podía apartar la mirada. Mientras masticaba su modesta ración, suspiró profundamente. Ojalá pudiera ser como ellos, pensó, con una punzada de envidia en el pecho. Los caballos parecían llevar una vida de prestigio. Todos los días eran elegidos por los granjeros para tirar de carruajes, participar en desfiles y recibir miradas de admiración de los visitantes. Se les trataba con especial cuidado, baños de agua caliente, pienso de primera calidad e incluso cepillado diario. Vino, por el contrario, pasaba sus días tirando de arados, transportando pesadas cargas y, al final de la jornada, descansando bajo un viejo roble, sintiéndose olvidado. Su mayor deseo era ser un caballo. ¿Cómo sería sentir el viento en las crines?, se preguntaba en silencio. ¿Cómo sería ser admirado, en lugar de solo ser utilizado para llevar el peso de cada día? Su imaginación corría desbocada, creando escenarios en los que galopaba libre, mientras los niños le observaban con ojos brillantes, el granjero le elogiaba y la gente se hacía fotos con él, igual que hacían con los caballos. Pero por mucho que Vino soñara, la realidad siempre parecía recordarle su condición. Era un burro. Fuerte, sí, pero lejos de la elegancia de un caballo. Su pelaje era corto y áspero, sus orejas grandes y desgarbadas. Estaba hecho para el trabajo duro, para soportar pesos que los caballos ni siquiera podían imaginar. Pero a Vino todo esto le parecía poco en comparación con el glamour que veía a lo lejos. Sus ojos, siempre atentos, seguían a los caballos como si fueran las estrellas de un espectáculo al que nunca le invitarían a participar. Un día, mientras llevaban a los caballos a un gran acontecimiento en la granja, Vino volvió a mirar, esta vez con una determinación diferente. Ya no solo quería soñar, quería vivirlo. Así que empezó a caminar hacia el granjero, que estaba enjaezando a uno de los caballos. Notó que el burro se acercaba y, con una amable sonrisa, le preguntó: ¿qué te pasa, Vino? ¿Me estás diciendo que quieres una oportunidad? ¿Quieres demostrar de lo que eres capaz? Vino se detuvo, asintiendo ligeramente. El granjero de ojos astutos pareció comprender el deseo que brillaba en los ojos del burro. Sabía que, en el fondo, quería ser más de lo que parecía destinado a ser. Quizá debería darle una oportunidad, murmuró para sí misma. El granjero permaneció pensativo, observando atentamente al burro. Había algo en los ojos de Vino que le hacía creer que estaba preparado para algo diferente. Ella conocía esa mirada, el deseo de cambiar, de probar algo nuevo, algo grande. Sonrió suavemente y decidió darle una oportunidad al burro. Vino, le dijo en tono afectuoso, si eso es lo que quieres, entonces vamos a intentarlo. Mañana tirarás del carro. El mismo que tiran los caballos. ¿Estás preparado para ello? A Vino casi se le sale el corazón del pecho. Apenas podía creer lo que oía. Por fin había llegado la oportunidad que tanto había anhelado. Pasaría de ser un simple burro a la estrella de la granja, tirando del carro que normalmente tiraban los caballos. Esa noche, Vino apenas pudo dormir. Su cabeza estaba llena de imágenes de él trotando por el campo, con los humanos vitoreándole, sus pasos firmes y el carro imponente tras él. Seré como ellos, pensó, y una sonrisa de satisfacción se formó en sus labios. Al amanecer, el burro se despertó antes que los demás. Apenas había empezado a salir el sol por el horizonte cuando ya estaba en pie, impaciente. La granjera apareció poco después, portando los arreos que solía llevar en sus caballos.
con un aire de seriedad mezclado con dulzura, ató cuidadosamente el arnés al robusto cuerpo de Vino. Sintió el peso de la estructura sobre él, pero ignoró cualquier incomodidad inicial. Estaba listo para demostrar su valía. Los caballos a lo lejos observaban la escena con curiosidad, mientras Vino se sentía por primera vez el centro de atención. Cuando todo estuvo listo, el granjero dio un paso atrás e hizo un gesto suave, indicando que podía empezar. El burro respiró hondo y dio un paso adelante. Al principio, todo parecía ir como se esperaba. El carro, cargado de pacas de heno, se balanceó suavemente mientras Vino daba sus primeros pasos firmes y decididos. Los caballos siguieron observando, como si fueran testigos de algo inusual. Pero entonces, a medida que avanzaba por el camino de tierra, algo cambió. El peso del carro parecía aumentar a cada paso. El sol empezó a calentar y el sudor comenzó a gotear por la frente de Vino. Mantuvo el ritmo, pero pronto sintió que las piernas le pesaban más de lo habitual. El suelo, que antes le había parecido ligero bajo sus pezuñas, ahora parecía chuparle la energía con cada movimiento. La carga, que al principio no parecía tan pesada, empezaba a convertirse en un lastre. Vino, aún decidido, se obligó a continuar. No quería rendirse tan fácilmente. Después de todo, esta era su oportunidad de demostrar que era tan capaz como los caballos. Pero con cada metro que recorría, sus fuerzas parecían disminuir. El peso del carro no era solo físico, era también la responsabilidad que había asumido al desear ser algo que no era. Y ahora, el burro empezaba a rendirse. Y ahora, el burro empezaba a preguntarse en silencio, ¿es subestimado lo que significa ser un caballo? El granjero, que observaba desde lejos, parecía anticiparse a este momento. Sabía que el burro necesitaba esta experiencia para aprender algo que las palabras no podían enseñarle. Sin embargo, no intervino. Esto era algo que Vino necesitaba experimentar por sí mismo. Y él, cada vez más agotado, luchó contra sus propios límites, tirando del carro, consciente ahora de que el trabajo a caballo no era tan glamuroso como había imaginado. Aún así, siguió adelante, decidido a demostrar que podía. Cada paso se hacía más lento y su respiración más pesada. Sin embargo, en medio de su lucha, sintió una extraña admiración por los caballos, algo que nunca antes había sentido. Lo hacían todos los días, con gracia, a pesar de la dificultad. Y allí, en medio de su propio arduo viaje, Vino empezó a darse cuenta del verdadero significado de ser un caballo. No se trataba solo de correr libre y recibir elogios. Se trataba de resistencia, fuerza y sacrificio. Justo cuando Vino estaba a punto de rendirse por agotamiento, el granjero se acercó lentamente, observando el sudor que goteaba por el cuerpo del burro. Con una sonrisa de comprensión, desenganchó el carro, aliviándole del peso que se había esforzado en llevar. Ahora ya lo sabes, Vino, le dijo con calma. Lo que parece mejor no siempre lo es. El burro, jadeante, miró al granjero, pero antes de que pudiera reflexionar sobre esas palabras, algo en su mente aún le empujaba a intentarlo una vez más. Después de todo, aún no estaba preparado para rendirse del todo. Todavía jadeante, Vino sintió un alivio inmediato cuando el granjero desenganchó el carro. Por fin se había quitado de encima el peso que tanto le había estado aplastando, pero algo seguía pesando sobre su pecho. No podía negar la insoportable fatiga que sentía en las piernas, el sudor que empapaba su cuerpo o el ardor en los músculos que nunca antes había experimentado. Pero al mismo tiempo, había algo más que le molestaba profundamente, una herida en su orgullo. El granjero observaba en silencio, sin emitir juicio alguno. Vino, sin embargo, no pudo evitar el torbellino de emociones que le embargaba. Él, que siempre había creído que la vida de los caballos estaba llena de gloria, sintió por primera vez la carga invisible que llevaban. El trabajo, que desde lejos parecía noble y ligero, era en realidad una prueba de resistencia y fuerza inimaginables. Aunque los caballos parecían elegantes tirando del carro, Vino se dio cuenta ahora de que detrás de esta imagen había un esfuerzo que nunca había considerado. Se alejó del carro, sus pasos ahora eran más lentos y reflexivos. La brisa que antes le traía inspiración ahora parecía susurrarle una amarga lección. Miró a los caballos en la distancia, que pastaban tranquilamente tras un largo día de trabajo.
Sus miradas eran tranquilas, casi serenas, como si fueran portadoras de una sabiduría silenciosa que Vino nunca había sido capaz de comprender hasta ese momento. ¿En qué estaba pensando?, murmuró para sí con un pesado suspiro. Ser un caballo no consistía en ser admirado, ni en que los demás lo vieran como algo grandioso. Era un trabajo duro, una vida llena de desafíos. Y aunque seguía admirando la fuerza y la belleza de los caballos, empezaba a preguntarse si estaba preparado para soportar lo que ellos soportaban cada día. Aún así, algo dentro de Vino se resistía a la idea de que había fracasado. Quizá lo hice mal, quizá pueda intentarlo de nuevo, y esta vez, con más esfuerzo. La idea de renunciar a lo que había soñado le parecía abrumadora, casi inaceptable. Estaba decidido a demostrar que podía ser fuerte, que podía ser digno de tal tarea. Cuando el sol empezó a ponerse, coloreando el cielo en tonos anaranjados y rosados, Vino miró al granjero. Había algo en su mirada que no era de decepción, sino de comprensión. Sabía que el burro necesitaba procesar esta experiencia, que la lección no era solo sobre la fuerza física, sino sobre la aceptación de sus propios límites. «Hiciste lo que pudiste, Vino», dijo la granjera con ternura, mientras le acariciaba la cabeza. «No todo es lo que parece, pero no te preocupes, hoy has aprendido mucho». Vino, sin embargo, seguía sin sentirse satisfecho. Había una inquietud en su corazón que no podía disipar. No había conseguido ser como los caballos, y eso le inquietaba. El pensamiento le perseguía, revoloteando por su mente como hojas secas al viento. Quería más. Quería demostrarse a sí mismo que podía hacerlo. Pero antes de que pudiera tomar ninguna decisión, la granjera volvió su atención a los caballos, dejando a Vino a solas con sus pensamientos. Miró el carro, que ahora parecía aún más pesado que antes, y por un momento pensó en cómo sería si tuviera una segunda oportunidad. ¿Podría, con más esfuerzo, soportar realmente el peso de lo que tan desesperadamente deseaba? A medida que se acercaba la noche y las sombras de la granja se alargaban, Vino miró hacia el horizonte. El día siguiente le traería nuevas oportunidades, pero la pregunta seguía en pie: ¿estaba preparado para enfrentarse de nuevo a la dura realidad, o aceptaría por fin que tal vez su verdadero lugar era, de hecho, ser quien siempre había sido? La noche había caído sobre la granja, y el cielo, ahora salpicado de estrellas, parecía distante e imponente, como si presenciara en silencio los atribulados pensamientos de Vino. Permaneció en silencio bajo el viejo roble, donde siempre descansaba tras un largo día de trabajo, pero esta vez su mente estaba lejos de descansar. El eco de las palabras del granjero y el peso del carro aún estaban frescos en su memoria. El burro miraba el oscuro horizonte, intentando organizar sus sentimientos, pero una mezcla de frustración y una extraña admiración por los caballos le mantenían inquieto. Los caballos, esos seres que antes había envidiado, se veían ahora con otros ojos. Empezaba a darse cuenta de que, tras su aparente elegancia, había un esfuerzo y una disciplina que nunca había considerado. No eran solo bellos, eran resistentes, comprometidos con su trabajo. Y eso, en cierto modo, las hacía especiales. Pero, ¿y él? ¿Dónde encajaba Vino en esta ecuación? Mientras reflexionaba, el viento soplaba suavemente, haciendo crujir las hojas de los árboles a su alrededor. La brisa parecía llevar consigo un susurro de sabiduría, un recordatorio de que la vida en la granja tenía muchas más capas de las que él se había dado cuenta. Sus días de llevar pesadas cargas, de arar la tierra bajo el sol inclemente, de hacer el trabajo duro que nadie más quería hacer, todo eso tenía valor. Era su contribución, su parte en el equilibrio de la granja. Poco a poco, la sensación de fracaso empezó a disiparse. Vino miró sus fuertes piernas, las mismas que soportaban pesos que los caballos probablemente no podrían. No había glamour en su trabajo. No había glamour en su trabajo, pero sí dignidad. Había algo noble en su capacidad para soportar las tareas más difíciles, incluso sin reconocimiento. Quizá la vida de los caballos no era lo que él había imaginado, pero eso no significaba que su propia vida fuera menos importante. Ese momento de reflexión trajo una nueva realización al burro. Empezó a ver con más claridad que la constante comparación entre él y los caballos le había cegado ante su propia singularidad. Cada animal de la granja tenía su papel que desempeñar, y no era cuestión de quién era mejor,
sino de quien desempeñaba su papel con más autenticidad. Vino tenía habilidades que los caballos no poseían, y ellos, a su vez, hacían cosas que él nunca podría hacer. Y eso formaba parte de la belleza de vivir en armonía con la naturaleza. Esa misma noche, mientras todos los animales dormían, Vino se levantó lentamente y se acercó al carro vacío que había intentado tirar horas antes. Mirándolo a la tenue luz de la luna, se dio cuenta de que no necesitaba demostrárselo a nadie. La verdadera fuerza provenía de aceptar quién era, no de intentar ser algo que no le pertenecía. Pero había una última lección que necesitaba interiorizar por completo antes de seguir adelante. Apartándose del carro, se detuvo un momento y miró de nuevo a los caballos, que dormían plácidamente en sus establos. Por primera vez, no sintió envidia, sino auténtico respeto. Cada uno de nosotros, pensó Vino, tiene su propia carga que llevar, su propio camino que recorrer. Y quizá la verdadera libertad resida precisamente en eso, en reconocer las limitaciones, pero también las fortalezas que cada uno de nosotros lleva dentro. El burro regresó al viejo roble, con una nueva visión de sí mismo y de su lugar en la granja. Pero al cerrar los ojos, algo seguía latiendo dentro de su pecho. La inquietud, aunque suavizada, no había desaparecido del todo. Se preguntaba, ahora con una mezcla de curiosidad y serenidad, ¿qué le depararía el día siguiente? ¿Habría aprendido realmente todo lo que necesitaba? ¿O había algo más, una última lección, que le esperaba justo después del amanecer? A lo lejos, el gallo cantó, anunciando la llegada de un nuevo día. El sonido del gallo anunció el comienzo de un nuevo día, y con él, una nueva perspectiva para Vino. La suave luz del sol empezó a teñir de dorado la granja, y el burro, aún bajo el viejo roble, se sintió refrescado de una forma que nunca antes había experimentado. Había una tranquilidad en su corazón que no había estado allí el día anterior, pero al mismo tiempo, la curiosidad permanecía, aguijoneándole sutilmente. Después de todo, aún no había terminado su viaje interior. Cuando se levantó, Vino respiró profundamente el aire fresco de la mañana y, por primera vez en mucho tiempo, no miró inmediatamente a los caballos. No porque hubiera perdido el interés por ellos, sino porque ahora estaba más centrado en su propio camino. El burro había aprendido que su fuerza, aunque diferente de la de los caballos, era valiosa. Aún así, había algo más profundo que necesitaba comprender plenamente, algo sobre la verdadera naturaleza de la aceptación. Mientras caminaba por el campo, Vino fue interceptado por el granjero. Tenía un brillo en los ojos, como si supiera que la noche anterior había provocado cambios significativos en el burro. Con una suave sonrisa, le llamó. «Hoy no vas a tirar del carro, Vino», le dijo. «Quiero que hagas lo que mejor sabes hacer». El granjero enganchó un arado al burro, una tarea común que ya conocía bien. Sin embargo, esta vez algo era diferente. Vino no sintió el mismo peso emocional que antes. Al contrario, aceptó el trabajo con una ligereza interior, algo que nunca había sentido antes. A cada paso, hundía firmemente sus patas en el suelo, arando la tierra con precisión y fuerza, pero ahora con una comprensión más profunda de su papel. A medida que Vino trabajaba, empezó a darse cuenta de lo mucho que había subestimado el valor de su propia función. La tierra que araba se preparaba para recibir las semillas que más tarde alimentarían a todos los animales de la granja, incluidos los caballos que tanto admiraba. Había una conexión entre todo lo que hacía y el ciclo de la vida que mantenía la granja en armonía. Vino empezó a ver la belleza en su rutina, un tipo de belleza que no provenía de los aplausos ni de las miradas de admiración, sino de la certeza de que su esfuerzo era esencial. Los caballos, por su parte, observaban desde lejos, no con la condescendencia que Vino había imaginado en el pasado, sino con una aceptación silenciosa. Respetaban la fuerza de Vino, al igual que él respetaba ahora el trabajo que estaban realizando. Era como si se hubiera establecido una nueva armonía entre ellos, un equilibrio natural del que Vino no se había dado cuenta antes. A medida que el sol se elevaba en el cielo, calentando el campo, Vino sintió que le invadía una paz interior. Ya no se trataba de ser lo que no era, sino de aceptar plenamente su papel, sus capacidades y sus limitaciones. No necesitaba ser un caballo para ser importante, solo necesitaba ser el mejor burro que pudiera ser. Sin embargo, en medio de esta nueva toma de conciencia,
algo seguía intrigándole. Durante su descanso del trabajo, Vino se acercó a la valla que separaba el campo de los establos de los caballos. Observó a los animales, ahora con una mirada diferente, ya no de envidia, sino de pura curiosidad. La granjera, que siempre parecía ir un paso por delante en sus observaciones, se acercó a él y, como si adivinara sus pensamientos, le dijo con voz suave: la verdadera humildad no solo proviene de aceptar lo que somos, sino también de comprender el valor de los demás. Esas palabras resonaron profundamente en Vino. Se dio cuenta de que, a lo largo de su viaje, había aprendido mucho sobre sí mismo, pero aún le quedaba algo por comprender sobre los demás. Los caballos tenían una importancia única en la granja, igual que él tenía la suya propia. Aceptar su propia identidad era solo una parte del aprendizaje, la otra consistía en reconocer y valorar a los demás sin juzgarlos ni compararlos. Con este nuevo pensamiento floreciendo en su mente, Vino se sintió preparado para continuar su viaje de aprendizaje, pero esta vez ya no centrado en sus propias limitaciones o capacidades. Ahora estaba abierto a descubrir más cosas sobre el mundo que le rodeaba, sobre los caballos, sobre los demás animales de la granja y, lo más importante, sobre cómo estaban todos conectados en un ciclo de interdependencia. El día aún estaba lejos de terminar y Vino sabía que la siguiente lección estaba a punto de surgir, quizás de donde menos se lo esperaba. Mientras volvía al campo, dispuesto a continuar su trabajo, una pregunta le acompañaba: ¿qué más podía aprender, no solo sobre sí mismo, sino sobre el papel de los demás en este gran ciclo de la vida que todos compartían? Con el horizonte ensanchándose frente a él, Vino caminó hacia lo desconocido, pero ahora con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. A medida que pasaban los días, Vino caminaba por la granja con una nueva perspectiva. La lección que había aprendido sobre aceptar quién era y reconocer el valor de los demás había transformado su forma de vivir. Ahora, cuando se cruzaba con los caballos, ya no sentía el peso de la comparación, sino una auténtica curiosidad por comprender la importancia de cada ser en el gran tapiz que formaba la vida de la granja. Y en esta búsqueda de comprensión, se dio cuenta de que todos los seres, cada uno con sus propias capacidades y desafíos, desempeñaban papeles esenciales. Una mañana, cuando el sol salía con un resplandor dorado, el granjero volvió a llamarle. Esta vez, no había ningún carro pesado ni arnés complejo. Solo quería que Vino la acompañara por los campos. Mientras caminaba a su lado, sintió algo diferente, una ligereza que no procedía de la ingravidez física, sino de una aceptación total de quién era. Estaba en paz. Mientras caminaban, el granjero señaló el vasto y verde campo que se extendía por delante. Vino, todo esto solo funciona porque todos aquí, desde el insecto más pequeño hasta el caballo más grande, tienen un papel que desempeñar. No se trata de ser más o menos importantes, sino de saber que formamos parte de algo más grande. El burro reflexionó sobre estas palabras y se dio cuenta de la profundidad de la lección. Como él, los humanos también pasaban por este viaje de autoconocimiento. ¿Cuántas veces la gente, como Vino, se comparó con los demás, deseando ser algo que no era, solo para descubrir que el verdadero valor estaba en aceptar y honrar su propio viaje? En la vida, muchos se pierden en querer ser más, sin darse cuenta de que ya son suficientes tal y como son. Al igual que Vino encontró su verdadera libertad aceptando su papel, los humanos también podrían encontrar la paz reconociendo sus propios puntos fuertes y débiles. La verdadera libertad, al fin y al cabo, no reside en ser lo que queremos por vanidad o comparación, sino en ser auténticos, en valorar lo que somos y reconocer el valor de los que nos rodean. Con esta reflexión, Vino encontró una sensación de alegría serena, algo que nunca había sentido antes. Ya no tenía que perseguir una identidad que no era la suya. Sabía quién era, y eso era suficiente. Ahora estaba preparado para vivir su vida con un propósito, no por la aprobación de los demás, sino por el simple placer de ser él mismo. Y así Vino volvió a su lugar en la granja, ya no como el burro que quería ser un caballo, sino como el burro que por fin comprendió el verdadero significado de la libertad y la aceptación. La historia de Vino nos recuerda que la verdadera felicidad reside en aceptar lo que somos, sin compararnos con los demás. Todos tenemos un papel único e importante, y la verdadera libertad llega cuando abrazamos nuestro propio viaje. Muchas gracias por seguir este relato transformador. Si le gusta, no olvide suscribirse al canal y dejar un comentario.
Su opinión es muy importante. Hasta la próxima.